Capítulo 72. Cuando una persona muere, se celebra un funeral. Es una antigua tradición de la sociedad humana. Churretear. En otoño, París suele estar lluvioso. El día del funeral de Alexandre de Beauharnais no fue una excepción. Es una época justo antes de que los cementerios públicos se generalizaran. La gente tenía la costumbre de ser enterrada en lugares bendecidos por la iglesia. El lugar al que Eugene, Josephine y Hortense llegaron hoy también era donde solía estar una antigua iglesia jesuita. Más tarde, se convertiría en el cementerio más famoso de París, el Père-Lachaise. El sacerdote, Fech, declaró solemnemente mientras el ataúd negro era enterrado: «Rogamos que el Señor reciba el alma de Alexandre». El sacerdote que oficia el funeral hoy es Joseph Fech, el tío de Napoleón. Es el medio hermano de Leticia, hijo de la madre de Leticia y su segundo esposo. Aunque es su tío, solo tiene 31 años, solo 6 años mayor que Napoleón. Sin embargo, como es el único sacerdote de la familia Bonaparte, accedió a realizar el funeral tras una solicitud especial. Hippolyte, vestido con un uniforme militar negro como atuendo formal, le susurró a Eugene: «Es la época de la revolución, ¿cómo se permite que un sacerdote realice un funeral? El Comité de Seguridad Pública ha caído. Ahora es la era de la reacción, punto. Las cosas cambian rápidamente». Espera, Eugene. Mira quién viene por allí. Hippolyte miró a Eugene con sorpresa y preguntó: «¿No es tu abuelo?» Un grupo de personas que se parecían a Eugene se acercaba. El hecho de que su padre existiera significaba, por supuesto, que su abuelo también estaba en el mundo. Además, el padre de Alexandre, el marqués de Beauharnais, todavía estaba en plena forma. Simplemente había cortado los lazos con su hijo, que se había unido a la revolución. El marqués de Beauharnais, su heredero y hermano mayor de Alexandre, François, junto con la esposa e hijos de François, se acercaron. De repente, el marqués de Beauharnais se paró frente a Eugene. Eugene de Beauharnais. Ahora con 80 años, un hombre que fue comandante de la flota del Atlántico en la época de Luis XV. Una vez gobernador de Martinica y fundador de la Casa Marquesal. Sin embargo, nunca reconoció a Josephine como su nuera. Incluso ahora, ignorando a Josephine, solo miraba a Eugene. «Tu padre era un hombre incompetente. Cruzó el océano para independizar el Nuevo Mundo, no pudo adaptarse a Francia y fue a estudiar al Sacro Imperio Romano Germánico». El marqués de Beauharnais, François, miró hacia el ataúd que estaba siendo cubierto de tierra. Y luego, se rebeló contra el rey y se unió a la revolución, terminando así. En ese momento, fue Hippolyte quien no pudo contenerse. «¿No cree que está siendo demasiado duro, señor marqués? Eugene acaba de perder a su padre. Y Hortense también. Pero Eugene ha mantenido el honor de nuestra familia». Ignorando a Hippolyte, el arrogante anciano noble François miró fijamente a Eugene. «¿No protegiste a su majestad la reina y a su alteza la princesa? Tienes derecho a llevar el escudo de nuestra familia». Parece que el apodo de «caballero de la princesa» también impresionó a este viejo noble. Sin embargo, Eugene sintió una sonrisa burlona en sus labios. De repente, se dio cuenta de cuán abierto había sido Alexandre, el hombre en ese ataúd negro. No se limitó a Francia, sino que fue a estudiar a Alemania y se entusiasmó con la guerra de independencia de los Estados Unidos. Cuando llegó una nueva era, apoyó con entusiasmo la revolución. Simplemente, le faltaba habilidad. Mirando al viejo noble que negaba a Alexandre en su funeral, Eugene respondió: «Gracias, señor marqués. Llámame abuelo». «Gracias, señor marqués. Pero no tengo intención de continuar con la casa de Beauharnais». Claramente, la casa de Beauharnais todavía es un marquesado. A diferencia del segundo hijo, Alexandre, que vivió de manera pobre y disoluta, el primogénito François sigue siendo una figura destacada en la alta sociedad. En la historia original, huyó con su fortuna y regresó gracias a los contactos de Josephine. Pero incluso ahora, François mira a Eugene y Josephine con desprecio. Al igual que su padre, François. Aunque para Eugene, ellos son los objetos de desprecio. Eugene se sacudió la lluvia y sonrió. Ya no tiene sentido ser un noble del antiguo régimen. Además, el heredero también deberá adaptarse a la nueva era. Ni el abuelo ni el tío lo reconocen. Eugene solo usa el nombre de Beauharnais, pero no tiene intención de continuar con el marquesado. Después de todo, es la era de la revolución, donde ese nombre no tiene ningún significado. Además, está seguro de que logrará una gloria aún mayor. Entonces, el abuelo, el marqués de Beauharnais, resopló y se dio la vuelta. «Va, la sangre que corre por tus venas es la de la casa de Beauharnais. Al final, lo entenderás».
La familia Beauharnais desapareció bajo sus paraguas. Eugene los miró y pensó. Originalmente, durante el Reino del Terror, muchos nobles antiguos murieron o huyeron. Pero después de la muerte de Luis XVI, la historia cambió y las ejecuciones y exilios disminuyeron drásticamente. ¿Cuántos nobles antiguos esperarán en las sombras a que los tiempos cambien nuevamente? Podría ser un problema a tener en cuenta en el futuro. Sin embargo, a su lado, Hortense gritó emocionada. Bien hecho, hermano. Qué groseros. ¿Cómo pueden decir esas cosas en un funeral? No es que estén equivocados. Papá era incompetente. Bueno, supongo que tienes razón. Lamentablemente, Alexandre, que tenía una mente abierta a los nuevos tiempos, era incompetente. Si hubiera sido más cerrado, podría haber vivido como su hermano mayor François, lejos de todo. Mirando el ataúd de Alexandre que ya estaba enterrado, Eugene sonrió con amargura. Aún así, si hubiera vivido, habrían llegado días mejores. Pero los intrusos en el funeral no fueron solo la familia Beauharnais. Pasando junto al marqués de Beauharnais que se alejaba, dos personas se acercaban. Eugene se sorprendió al ver un rostro inesperado. «¿General Frédéric? Oh, ¿y usted es?» El dueño de la casa de Salm, donde Eugene solía ir como si fuera su hogar. General honorario del ejército francés y señor de Salm-Kirburg en el Sacro Imperio Romano Germánico. Frédéric de Salm-Kirburg sonrió con una expresión sombría y saludó. «Hace mucho tiempo, Eugene». «Hola, Rose. O debería llamarte Madame de Beauharnais ahora». Se conocen, pero no se puede decir que sean cercanos. Después de todo, Frédéric era principalmente amigo de Alexandre, no de Joséphine. Además, la mujer que acompañaba a Frédéric era un problema aún mayor. Joséphine, vestida de luto y con un paraguas, separó los labios. «Amélie, has venido». Amélie Séphirine de Salm-Kirburg, esposa del duque de Hohenzollern-Sigmaringen. También la amante de Alexandre, el holgazán de París. Eugene sintió una oleada de emociones. Después de todo, fue gracias a la presentación de Amélie que se conectó con la realeza. Pero, ¿y su madre? Amélie, con los labios temblorosos, comenzó a llorar. «Lo siento, pero no pude evitar venir. No podía dejarlo ir así». «Está bien. Lo entiendo. Yo también fui su esposa una vez». «Rose». De repente, tomando la mano de Amélie, Joséphine sonrió. Amélie se sorprendió al ver a Joséphine recibir cálidamente a la amante de su exmarido. Pero Joséphine es una mujer que no guarda rencor por mucho tiempo. Además, Amélie también se había separado de su esposo legal de facto. De hecho, como noble, debió haber sido difícil vivir en París durante la Revolución. Acariciando su mano con cariño, Joséphine dijo: «Ven a visitarnos a nuestra casa. En lugar del difunto Alexandre, yo protegeré a tu familia, mientras estés en París». Amélie, viendo a Eugene asentir, estalló en llanto. «Gracias, Rose. Y a ti, Eugene». Las extrañas conexiones creadas por Alexandre, el holgazán, cubrieron el lugar del funeral, junto con la cálida lluvia de otoño. Pero el hijo, Eugene, no es un holgazán. Está ocupado. En el café Beauharnais, la base de operaciones de Eugene en París, la familia Beauharnais se reunió. Los miembros originales de Banque Beauharnais, Marceau, Tournay, Damas. Los recién llegados, Samuel Pauli, Etienne Dupont y Armand. También estaba presente el patrocinador, Recamier. Primero, Damas, el representante nominal del cártel Beauharnais, tosió. Lamento profundamente la pérdida de tu padre. Por eso, en momentos como este, deja las tonterías y prepárate para mudarte a París. Deja Marsella a cargo de Coyot. Sí, déjalo a cargo de Coyot. Damas, que estaba intentando consolar, abrió los ojos de par en par. Eugene no estaba sumido en la tristeza, ni deprimido, ni pasivo. De alguna manera, era tranquilizador, pero también aterrador. El joven, patrón, frente a ellos era claramente un hombre frío. Aunque en realidad, es un reencarnado y no tenía mucho afecto por su padre. Entonces, mudar la sede a París significa trasladar el negocio. Ante la pregunta de Antoine Damas, Eugene asintió. París ya no es de los jacobinos. Es hora de comenzar el negocio en serio. Además, el próximo comandante de la guardia será Marceau, así que nos protegerá bien. Ante la declaración repentina, Marceau, que estaba apoyado contra la pared, abrió los ojos de par en par. ¿Yo? No pude proteger a tu padre. Entonces, ¿a quién se lo dejamos? Deja de hablar de mi estúpido padre, coronel Marceau. Ah, no, ahora es general de brigada.
Espera, ¿qué significa eso? Mirando a Marceau, que parecía más deprimido que Eugene, este último dijo: el general Napoleón te pondrá personalmente las insignias. Es un ascenso demasiado rápido para ser general de división. Comenzarás como comandante interino de la guardia. Claramente, Eugene le había ordenado a Marceau que protegiera a Alexandre. Sin embargo, Marceau no pudo protegerlo y tuvo que correr a la asamblea con la noticia. En ese momento, Eugene estaba demasiado ocupado en la batalla para prestarle atención, pero fue un error de Marceau. Aún así, Eugene le dio a Marceau el regalo de un ascenso a general de brigada. Tournay, Gomi y Elie felicitaron a Marceau, que estaba aturdido. Felicitaciones, general de brigada Marceau. Jeje, es un poco tarde para tus méritos, ¿no? Sí, en realidad, no fue el coronel Marceau quien dirigió la campaña de Vendée. Finalmente, nuestro Marceau es un general. Marceau miró a Eugene con una expresión indescriptible y preguntó: Eugene, ¿me estás perdonando? En ese momento, Eugene le dio una bofetada a Marceau. En medio del desconcierto general, Marceau, el más desconcertado de todos, miró a Eugene. Eugene. Marceau, te dije que dejaras de decir tonterías. ¿De verdad me ves como tú, patrón? ¿Qué? Por supuesto. Aturdido por la repentina bofetada, Marceau, sin darse cuenta, dejó escapar sus verdaderos sentimientos. Desde que comenzó esta revolución, tú me abriste el camino cuando yo no encontraba ninguno. Además, salvaste a mi Angélique. No, salvaste a 600.000 habitantes de Vendée. Y ahora, también a París. Marceau siempre había anhelado la salvación. Esta Francia está sumida en la desesperación. Antes de la revolución, estaba en crisis, y después de la revolución, se convirtió en un baño de sangre. Un país lleno de caos, deseaba cambiar el mundo, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces, apareció ante sus ojos un niño prodigio, lleno de certeza. Si caminaba junto a él, ¿no podría acabar con este caos algún día? Aunque no fuera así, al menos había logrado salvar la vida de su esposa, Angélique. Eugene era realmente como un patrón para Marceau. Por un momento, Eugene sostuvo la mejilla hinchada de Marceau y la sacudió. Entonces, deja de hablar de tu estúpido padre muerto. Protégeme a mí y a mi familia aquí. Yo debo partir en una expedición con el general Napoleón. Una expedición de la que depende nuestro destino y el de Francia. Si Eugene realmente estuviera enojado por lo de Alexandre, no habría venido hasta aquí en primer lugar. Habría disparado a Marceau durante la fête de la Fédération. De hecho, incluso si le dieran 100 a Alexandre, no valdrían tanto para Eugene como Marceau, Hoche o Hippolyte. Aunque es una pena decirlo sobre su propio padre. Simplemente, incluso en tiempos de revolución, si lo dijera, sería tachado de parricida, por eso Eugene no lo había expresado. Dejando a Marceau conmovido, Eugene desvió su mirada hacia Damas. Monsieur Joseph vendrá aquí. ¿El abogado hermano del general Bonaparte? El asesor de nuestro cártel. Probablemente se lanzará a la política, así que ayúdenlo bien. Si Lucien viene, también ayúdenlo. Después de confirmar que Damas asentía, Eugene se aseguró de hablar con Pauli. Pauli, ¿viste bien el fulminante de mercurio? Es el detonante que Lavoisier y Dupont lograron sintetizar esta vez. Si el fulminante de mercurio tiene éxito, será posible crear balas de percusión. Incluso si no son rifles de retrocarga, al menos podremos deshacernos de las piedras de chispa en el campo de batalla. Pauli también había venido apresuradamente a la capital al escuchar que el fulminante de mercurio, es decir, el rayo rojo, había sido creado. Un hombre más interesado en las armas que en el caos de la revolución, Pauli movió la cabeza. Lo vi, es algo impresionante. ¿También viste el cilindro de Marceau? ¿Podrías combinarlo con el fulminante de mercurio y la munición? Sería genial si pudiera ser implementado de inmediato. Eso es imposible. Si me das 3 años, tal vez. Eugene se sintió un poco decepcionado, pero Pauli sonrió y levantó un rifle. Sin embargo, en cuanto al rifle Ferguson, ya lo tenemos preparado en Marsella. Unos 3.000. Eugene asintió satisfecho de nuevo. Después de todo, estarán en el campo de batalla junto a Napoleón. No es una situación en la que las nuevas armas sean absolutamente necesarias. Sobre todo, el propio Eugene tiene la notificación de los caracteres plateados en caso de emergencia. Una trascendencia que juzga lo correcto y lo incorrecto en cualquier decisión o estrategia que elija. Aún así, con nuevas armas, sería más fácil asestar un golpe decisivo. Necesitaremos más como reserva, así que aumenta la cantidad. Y, junto con Dupont, asegúrate de que el suministro de pólvora esté listo. No,
mejor bajan directamente a la fábrica de Marsella. Durante la expedición. Suministros en la retaguardia. Sí. En Marsella, el departamento de suministros de nuestro cártel Beauharnais estará a cargo de Monsieur Coyot. Como el contrabando se detendrá, necesitaremos ganar dinero en París. Dupont también asintió emocionado. El negocio de suministros militares suena divertido. Entendido. En la historia original, Dupont monopolizó el negocio militar en Estados Unidos y se convirtió en un gran empresario. Probablemente, incluso ahora, siendo joven, tiene ese talento. Eugene sonrió y luego se dirigió respetuosamente a Recamier. Enséñale bien a damas, Monsieur Recamier. Por muy sólida que sea la base, un negocio puede arruinarse en un instante. El negocio financiero es aún más riesgoso. Es algo que los financieros de la Compañía de las Indias Orientales ya están experimentando. Un hombre de mediana edad de 42 años que parece haber envejecido de repente, Jacques Recamier, sonrió con malicia. Con gusto lo haré. De todos modos, los asociados del general Bonaparte han tomado el poder, así que hay mucho trabajo por hacer para ganar dinero. Por cierto, vas a pagar la deuda de tu padre. ¿Lo olvidaste? Tu padre me debía 3.000 libras antes de la revolución. Todavía no las ha pagado. Los negocios son negocios, la ayuda es ayuda, y las deudas son deudas. Una actitud digna de un financiero protestante que rivaliza con los judíos. Eugene, que lo miraba con admiración, sonrió. Por supuesto. Le pagaré todo, con intereses. De repente, Damas inclinó la cabeza y preguntó. Entonces, ¿qué haremos con el capitán Bruix, Nicolás o el recién llegado Robert Surcouf? Esta vez, Eugene también se detuvo. De hecho, el capitán Bruix, Nicolás y Surcouf no son útiles en esta expedición. Probablemente porque la operación se llevará a cabo completamente en tierra. Entonces, ¿no sería mejor que, ya que hemos trasladado nuestra base a París, se dediquen de nuevo al contrabando en el Atlántico? Después de todo, Italia, el objetivo del contrabando, se convertirá en un campo de batalla. Fue entonces. Si te mudas a París, 0. Si vas a Italia, más. Al ver los caracteres plateados que aparecieron después de un tiempo, Eugene respondió. Lo decidiremos en la expedición a Italia. Podríamos necesitar una marina. Ah, y Armand. No. ¿Qué pasa, Monsieur Beauharnais? Tú te unirás a la campaña. En lugar de Tournay, te encargarás de entregar el correo. Tu rango comenzará como sargento. Servir en el ejército era el sueño de Armand Gagné. De alguna manera, ese sueño se había cumplido de manera inesperada. Tournay, que pronto será ascendido a teniente, se rió mientras golpeaba a Armand, quien tenía la boca abierta de sorpresa. Oh, ahora tengo un subordinado. Cuenta conmigo, sargento Armand. Sí, cuente conmigo, teniente. Bien. El papel de un correo depende de la velocidad, la precisión y la puntualidad. Cuando luché en el campo de batalla de Vendée. Justo cuando Tournay comenzaba a contar sus hazañas como si fuera un héroe, Eugene golpeó la mesa. Bien, entonces. Todos miraron a Eugene. Sobre la mesa, Hippolyte había servido vino en copas. Mientras servía el vino con elegancia, como si lo estuviera decantando, Hippolyte sonrió. Todos, levanten sus copas. Comienza la era de París para el cártel Beauharnais. El cártel Beauharnais, un término que se refiere a todos los presentes. Todos se dan cuenta al mirar sus copas. Al final, aquellos aquí presentes, como simboliza el vino tinto, deberán luchar y derramar sangre juntos. Aquellos que superarán juntos el periodo de la Gran Revolución. Cleves de Eugene. Pronto, miembros del Club Eugene. De repente, Damas levantó su copa y gritó emocionado. Bien, yo ya he estado aquí desde Martinica. Por la buena fortuna de nuestro joven patrón. Los miembros del Club Eugene gritaron al unísono. Gloria en el campo de batalla para el patrón. Era el momento en que el Club Eugene se formó. En el lugar donde alguna vez se reunió el Comité de Seguridad Pública, Napoleón y Eugene estaban de pie. La mansión Fleurus. Ahora, el lugar desde donde los 5 directores gobiernan Francia. Por supuesto, ya no tienen el poder absoluto que tenía el Comité de Seguridad Pública. Pero es evidente que las decisiones tomadas aquí determinan el rumbo de Francia. El director, Danton, declaró solemnemente. Entonces, nombraremos al comandante que liderará una de las columnas de la guerra de contraataque para salvar a Francia. Hay 5 directores en total. Danton, Desmoulins, Salicetti, Auguste Robespierre y Lafayette. Entre ellos, Lafayette, un hombre militar,
Colocó personalmente las charreteras de comandante en Napoleón. 3 estrellas. Aunque no es un rango oficial, está por encima de los generales de brigada y división. Un general de nivel de comandante, es decir, un teniente general. Lafayette le dijo a Napoleón: «Cuenta con nosotros. No es necesario que ganes. Lo importante es repeler a las fuerzas aliadas enemigas y proteger nuestras fronteras. No hay necesidad de esforzarse demasiado». Es lo que los directores, incluido Danton, le están diciendo a Napoleón. Pero la situación política de Francia no es buena en absoluto. Se necesita una victoria desesperadamente. Solo que, en el frente italiano, no se espera una victoria, por eso hablan así. Porque saben que no ha habido un apoyo adecuado en ese frente. Pero Napoleón respondió con confianza: «No tengo intención de asumir una actitud tan pasiva». «¿Qué quieres decir, general?» «Voy para ganar. Si me dejan a cargo, cambiaré el aburrido frente italiano en un instante. Y sobre todo». De repente, Napoleón agarró al joven oficial a su lado, Eugene, y exclamó: «Aquí está el ídolo de la victoria. ¿No es este el camino acompañado por el jinete juvenil?» El ídolo de la victoria, es decir, ídolo. El primero en levantar la bandera en Toulon, el que puso fin a la batalla en Vendée, y también estuvo en primera línea durante la batalla de rescate en París. El símbolo que ha estado con Napoleón en cada victoria. El jinete juvenil, Eugene. Una vez, en el campo de Marte, Lafayette, a quien Eugene ayudó a salvar personas, sonrió y preguntó: «Bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo?» Napoleón dio una respuesta que dejó atónitos a Lafayette y a los 5 directores. La conquista de Italia. Pero solo había una persona en esa sala que creía en esta audaz afirmación. El ídolo de Napoleón, Eugene. Eugene y Napoleón comenzaron a correr hacia la conquista de Italia, algo en lo que nadie más creía. Capítulo 73. Lo más importante en una expedición, sorprendentemente, es proteger la base. Bien. Me siento aliviado de que te encargues de esto. En la oficina del cuartel general de la policía de París, en la isla de la Cité, Napoleón sonrió mientras le colocaba las charreteras a Marceau. Una estrella, general de brigada. Un rango que le permitía comandar una brigada y actuar como sustituto de un general de división. Era el puesto asignado al sustituto del comandante de la policía de París, el general de brigada François Marceau. Aunque aún no había acumulado suficientes méritos militares para ascender a general de división, sus hazañas en la campaña de Vendée y en la defensa de París fueron tomadas en cuenta. Por supuesto, Marceau aún no sabía qué hacer. Marceau vaciló y le preguntó a Napoleón: «Señor comandante, ¿está bien que yo me quede en un lugar tan seguro? Me siento avergonzado». «¿Qué dices? Yo soy el que debería disculparse contigo». ¿Qué quiere decir con eso?» Napoleón respondió con sinceridad: «Todos lograremos hazañas increíbles en Italia, pero es una pena que tú, que tanto destacaste en Vendée, no puedas unirte a esta campaña. Siento mucho dejarte aquí». Marceau abrió la boca sorprendido. Los demás ayudantes también se quedaron boquiabiertos, sin atreverse a decir nada. Napoleón no estaba hablando por hablar. No era un mero cumplido. Realmente sentía pena por Marceau. La crucial tarea de proteger la base, París. No había nadie más en quien confiar, por lo que no tenían más remedio que dejar a Marceau, un cercano a Eugene y Napoleón, a cargo. Si hubiera habido otra persona de confianza, la habrían llevado felizmente a Italia. Al lugar donde les esperaban la victoria, la gloria y el honor. Finalmente, Marceau no pudo contenerse y dijo: «¿Así que está seguro de la victoria?» «Por supuesto». «¿Cómo planea ganar?» Aunque hizo grandes promesas frente a los directores, el ejército de Italia está en un estado deplorable. En papel son 100.000, pero en realidad no llegan ni a la mitad. Marceau también era un oficial de alto rango graduado de la Academia Militar. Además, ya había participado en 3 batallas reales, incluyendo una gran batalla en Vendée. Sabía que las batallas no se desarrollan como se planea en los escritorios. Pero el ejército de Italia había sido prácticamente abandonado. Ni siquiera alcanzaban la mitad de su fuerza nominal, y el suministro de armas y alimentos seguramente era un desastre. Si en papel se veía así, no podía imaginar el caos que sería en el campo de batalla. ¿Cómo podrían lograr la victoria con un ejército tan desorganizado, incluso si Napoleón era un táctico excepcional? En ese momento, Napoleón frunció el ceño y luego sonrió. «Te equivocas, tú también». «No, todos mis ayudantes tienen la misma expresión». Entonces, Junot se atrevió a expresar: «Francamente, no habría sido mejor el ejército del Rin o Flandes. Luchar es el destino de un soldado, pero preferiría un campo de batalla donde podamos ganar». «Oye,
Junot. No hables así. Yo estoy del lado del general, ¿sabes? Marmón. Tú también dijiste eso. Ahora pretendes no saber nada. Marmón se deslizó rápidamente, mientras Junot se asustaba. Napoleón miró a su alrededor y luego dirigió su mirada. ¿Por qué no dices nada, coronel Duroc? Ahora Duroc, Junot y Marmón también habían sido ascendidos a coroneles. Pero, al igual que cuando eran capitanes, Duroc seguía ocupándose en silencio de lo que había que hacer. El confiable silencioso, Duroc, respondió con firmeza a Napoleón. El coronel Eugene tampoco dice nada, no es lo mismo. Entonces, ¿por qué el ayudante Eugene no dice nada? Porque confía en usted, señor general. Napoleón miró a Eugene y asintió. Bien. Todo se aclarará cuando lleguemos al campo. Pero te diré la verdadera razón por la que estoy seguro. Incluso si no tenemos 100.000, sino solo 40.000, podemos ganar. Si quiere decirlo, lo escucharé. Es simple. Como saben, estuvimos en la oficina del agregado militar en Marsella, vigilando Génova. ¿Saben qué información me llamó más la atención? Mientras le explicaba a Duroc, Napoleón declaró a todos los ayudantes que Austria solo ha desplegado fuerzas de reserva en el frente italiano. No son sus fuerzas principales. Los ayudantes parpadearon y luego abrieron los ojos. En resumen, las palabras de Napoleón eran estas. ¿El problema es que el ejército francés en Italia es débil? Por el contrario, el enemigo es aún más débil. La victoria no depende de que nuestro ejército sea fuerte, sino de que el enemigo sea débil. Algo que los miembros del Club de Napoleón ya habían experimentado en Vendée. Napoleón brilló con determinación. ¿Qué tal si lanzamos un ataque rápido mientras el enemigo está distraído y desprevenido? Podemos dividirlos y derrotarlos. Ese es el núcleo de mi estrategia para la expedición. Ese era el núcleo de todas las guerras que Napoleón había librado en la historia original. Dividir al enemigo para debilitarlo, y luego derrotar rápidamente a los más débiles. Cuando funcionaba, lograba grandes victorias. Cuando no, se convertía en una batalla caótica, y cuando no podía dividirlos, finalmente perdía. En 1795, Europa aún no conocía las tácticas de Napoleón. De repente, el ayudante principal, Eugene, habló. Como dijo el general, lo importante no es que seamos fuertes, sino que el enemigo sea débil. Díganle a los soldados de la Brigada Especial de Correos que se unirán al ejército de Italia. Vamos a ganar. La victoria depende de la potencia de fuego, la movilidad, la táctica, pero sobre todo de la moral de los soldados. No es que vayamos sin un plan. El comandante Napoleón tiene todo planeado. Junot, Marmón, Duroc y los demás ayudantes hicieron un saludo militar al unísono. Sí. Entendido, ayudante principal Eugene. Ahora, el día antes de la partida. El momento en que Napoleón y Eugene, dejando la base en manos de Marceau, abandonan París ha llegado. Un guerrero siempre busca a su amada antes de partir al campo de batalla. Así que parto en expedición. La mansión de Madame de Beauharnais estaba inusualmente tranquila. Acababan de sofocar un golpe de estado, y ni siquiera Madame de Beauharnais podía organizar una fiesta en su salón. Además, su único hijo partía una vez más al campo de batalla. Pero, en realidad, la noche antes de la partida, Madame de Beauharnais, Josefina, no se reunía con su único hijo. Era con Napoleón. Josefina, sentada en su dormitorio con un camisón de encaje vaporoso, miró a Napoleón. ¿Así que no te veré por un tiempo? ¡Qué pena! Eso es todo. ¿Acaso debo llorar y suplicar que no vayas al campo de batalla como una niña? Josefina sonrió mientras miraba a Napoleón, que acababa de llegar del cuartel general de la policía. No somos una pareja comprometida, no te aferres demasiado, Napoleón. Aunque habían anunciado oficialmente su compromiso, Josefina no se aferraba a Napoleón. Una situación completamente diferente a la historia original. Y no podía ser de otra manera. En la historia original, Josefina había caído en desgracia en este momento. Perdió su fortuna, su esposo murió, y solo tenía a Eugene y Hortense, a quienes intentaba mantener trabajando. Luego, pasó un tiempo en prisión durante el periodo del terror, y para sobrevivir, se convirtió en amante de poderosos. Había caído hasta el fondo. Pero gracias al éxito de Eugene, Josefina se había convertido en una figura famosa en París, organizando fiestas en su salón. Además, su encuentro con Napoleón era completamente diferente al de la historia. No era la Josefina divorciada que se aferraba a él por supervivencia. La prueba más clara de este cambio era su dentadura. Napoleón, que miraba extasiado la dentadura de Josefina, nunca lo sabría. En la historia original, Josefina debía tener los dientes podridos por caries.
En ese momento, Napoleón recuperó la compostura y de repente le entregó algo a Josefina. ¿Qué es esto? Un anillo. ¿Cómo puedes ver? ¿Por qué me lo das? Con un anillo de joyas brillante en la mano, Napoleón preguntó con voz temblorosa. «Cásate conmigo. Ahora mismo». Josefina miró el anillo y sonrió incómodamente. Aunque un soldado que parte al campo de batalla no puede prometer un mañana, el momento era bastante inapropiado. Presentar un anillo así en el dormitorio era bastante torpe. De repente, Josefina levantó la mirada hacia Napoleón. Si hubiera sido antes de que partiera a Martinica, habría aceptado esta propuesta sin pensarlo. Es un rechazo. No hagas una propuesta como si fuera una orden militar, general. En ese momento, Josefina tomó el anillo y lo hizo girar en su mano. Pero si no te hubiera conocido el día que regresé de Martinica, ya te habría rechazado. Napoleón parpadeó. Haber tomado el anillo no era un rechazo completo. Pero tampoco lo había puesto en su dedo, así que tampoco era una aceptación. No podía entender qué estaba pensando esta mujer. Con ansiedad, Napoleón preguntó. ¿Qué es lo que no te gusta? Lo anticuado. Tu complexión delgada. Tu actitud brusca. Tus demandas apresuradas. Y además, el dormitorio. ¿Qué? Era como si nada le gustara. Napoleón abrió la boca, atónito. No podía entender por qué lo había estado viendo hasta ahora. Después de todo, ¿no habían estado explorándose mutuamente noche tras noche? Josefina se levantó y miró fijamente a Napoleón. No hay nada que me guste de ti. Entre todos mis amantes, cualquiera podría satisfacer a una mujer mejor que tú. Eres egoísta, inmaduro y demasiado impaciente. Al escuchar que lo comparaba con otros hombres, Napoleón apretó los dientes. Los celos le hervían en la cabeza. Como buen corso, sentía ganas de dispararle a todos los amantes de Josefina, pero al mismo tiempo, como un francés magnánimo, quería dejarlo pasar. Con dificultad, Napoleón contuvo su ira y preguntó bruscamente. Entonces, ¿por qué no me rechazas? En ese momento, los labios seductores de Josefina se separaron. Tus ojos. ¿Qué? Esos ojos son realmente fascinantes. Madame de Staël, que vino a mi salón, dijo que eran como los de una escultura clásica griega. Pero se equivocaba. Napoleón, en realidad, no miraba los ojos de Josefina, sino sus labios. Unos labios que, si sus dientes hubieran estado podridos, no habrían podido lucir así. Una piel tan jugosa que deseaba devorar de inmediato. Sin darse cuenta, tragó saliva seca. Pero Josefina estaba mirando directamente a los ojos de Napoleón. Ninguna escultura tiene ojos como estos, llenos de fuego. Desde que te vi por primera vez en Marsella, nunca he visto unos ojos como los tuyos. Ah, quizás los de mi hijo. Pero él aún es demasiado joven. Que una madre con un hijo comparara a un hombre con su hijo era, de hecho, un gran cumplido. Por supuesto, Napoleón, que no tenía hijos, no lo sabía. Mientras Napoleón parpadeaba, Josefina suspiró con pesar. Pero tienes razón en que eres impaciente, ¿lo olvidaste? Hace apenas 3 días que mi exmarido murió. Ah, eso. Aprende un poco más. Sobre el corazón de una mujer. Incluso si mi exmarido no significaba nada para mí, era el padre de mis hijos. Al darse cuenta, el rostro de Napoleón se sonrojó. Había propuesto matrimonio a una viuda reciente apenas 3 días después. Había olvidado que el momento no era el adecuado. Aún así, se sentía decepcionado. Después de todo, por muy confiado que estuviera, la guerra era peligrosa. Mañana partiría a la expedición, ¿y ahora resultaba que lo habían rechazado? En ese momento, Josefina lo agarró y lo empujó hacia la cama. Mientras caía sobre la cama, Josefina le susurró, agarrando su uniforme. En cambio, esta noche, antes de que te vayas, te enseñaré algo bueno. Algo bueno. Una técnica. De repente, los ojos de Josefina brillaron como llamas. No vayas a usarla con otras mujeres en Italia. En un instante, Napoleón quedó desnudo. Hasta ahora, siempre había sido Napoleón quien se lanzaba impaciente, pero esta noche era todo lo contrario. Mientras se dejaba besar sin aliento por Josefina, Napoleón de repente exclamó. Ah, Jou, espera. Los niños no están en casa, ¿verdad? Josefina soltó una risa burlona y luego se abalanzó de nuevo sobre Napoleón. Hortense está durmiendo, y Eugene está en la fiesta de despedida. Esta noche solo estamos nosotros dos. La víspera de la partida de la expedición. Era la noche en que Josefina, de 31 años, y Napoleón, de 25, compartieron una noche de adultos ardiente.
Incluso en una noche de fiesta bulliciosa, un chico debe acostarse temprano para crecer. Hoy era finalmente la víspera de la partida. En el primer piso del café Beauharnais, los adultos del club de Eugene bebían ruidosamente. Sin embargo, Eugene aún era demasiado joven para aguantar hasta tarde en la noche sin un esfuerzo mental extraordinario. No queriendo desperdiciar su energía y concentración en la fiesta, Eugene subió al dormitorio del tercer piso. Pero justo cuando abrió la puerta. «¿Te vas?» «Ah, ¿dónde estabas?» «Aquí desde antes de que entraras. Abajo están muy ruidosos y el ambiente es bueno». «No». Marie-Thérèse Charlotte, la exprincesa de Francia, estaba acurrucada en el dormitorio de Eugene. Sus ojos azules brillaban con lágrimas. Todos son tan crueles dejando que alguien vaya al campo de batalla. Aunque era una reunión para animar a un soldado que partía a la guerra, Marie no parecía entenderlo. Eugene sonrió con amargura y se sentó junto a Marie para consolarla. Aunque había una diferencia de 3 años, Eugene también estaba en pleno crecimiento. Ahora que su estatura era similar a la de Marie, podía abrazarla. Mientras lloraba en los brazos de Eugene, Marie levantó repentinamente la cabeza. «Vas a luchar de nuevo, ¿verdad?» «Soy un soldado, mademoiselle Marie. Solo llámame Marie. O mejor, ¿qué tal si me llamas Marie la soldado? ¿Qué tal si te sigo?» Al ver a Marie haciendo rabietas, Eugene le dijo: «En lugar de protegerme en el campo de batalla, protégeme en París, Marie». En una noche donde la luz de las estrellas se filtraba por la ventana, Marie parpadeó, sus ojos llenos de rastros de lágrimas. Pero cuando el patrón se va, es la patrona quien debe proteger su lugar. Eugene le estaba pidiendo a Marie que asumiera el papel de patrona. «Damas, Remy y Marceau protegerán nuestro cártel Beauharnais. Pero aún necesitamos un núcleo. ¿De qué sirve todo eso si mueres?» «No moriré, nunca». Con una expresión incrédula ante la afirmación de Eugene, Marie susurró: «Entonces, déjame una prueba». «¿Qué?» «Cualquier cosa. Algo que me permita recordarte, algo que me mantenga firme incluso si desapareces. Algo que me ayude a resistir incluso si siento que voy a enloquecer de ansiedad». Aunque hablaba como una doncella tentada, en realidad Marie no tenía pretendientes. Aunque ya estaba en edad de casarse, era un partido demasiado peligroso. Además, a ella misma no le interesaban otros hombres. Solo estaba quejándose. Para que no se fuera. Tan linda se veía que Eugene la abrazó con fuerza. «¿Qué estás haciendo, MMM?» Con su lengua, acarició los suaves labios de Marie. El aroma acre del vino llenó su nariz. Extrañamente, el simple contacto de sus labios y lenguas era dulce. Aunque solo estaban sentados, besándose, la respiración se les aceleró. De repente, Marie sintió que su mente se quedaba en blanco y empujó a Eugene. «Fua, ¿qué fue eso?» «¿Qué tal? Es suficiente». «¿Dónde aprendiste eso?» En ese momento, Eugene se dio cuenta de su error. Lo que Eugene acababa de hacer era un beso francés. Algo que los franceses aún no conocían bien, ya que llegaría desde Italia más tarde. Por supuesto, la exprincesa Marie-Thérèse, una doncella refinada, no podía saberlo. Para Eugene, su primera experiencia real había sido con la bella Pauline en Marsella. Pero Eugene, un soldado que ya había experimentado varias batallas de vida o muerte, encontró una solución extraordinaria. En un libro. Dicen que a todos les gusta si lo haces así. ¿Qué tal? Es suficiente como prueba. De repente, los ojos de Marie brillaron con fuego. «No me hagas reír. Aún no es suficiente». Esta vez, fue Marie quien se abalanzó sobre Eugene. Era la víspera de la partida de la expedición a Italia, una hermosa noche estrellada en París. Aunque, por supuesto, lo único que hicieron el chico y la chica fue besarse. Capítulo 74. Durante el periodo turbulento de la Revolución, de hecho, Napoleón no fue el único que se destacó en la historia original. ¿Las 3 estrellas? ¿Sabes de qué se trata esto? Es la primera vez que veo este título. En diciembre de 1794, Napoleón partió de París liderando 1000 hombres del Regimiento Especial Postal de Marsella. La fuerza a nivel de brigada y las tropas de seguridad que había traído originalmente de Marsella permanecieron en París. El nuevo comandante de seguridad es Marceau. Desde la perspectiva de Napoleón, dejó el mando posterior a un ayudante de confianza con quien había trabajado desde Toulon. Además, el núcleo de la unidad que llevó como guardia personal no era otro que la compañía especial de Eugene. Para Eugene, la marcha se había vuelto bastante más cómoda. Sin embargo, la ruta de movimiento del regimiento de Napoleón no era hacia Italia. El camino que sale de Metz, una ciudad fronteriza del este de Francia.
Hippolyte, quien leía tranquilamente el periódico sentado en el carro de suministros, fue quien preguntó. Eugene, que descansaba a su lado, echó un vistazo al periódico. Nuevo directorio declara la derrota del ejército contrarrevolucionario junto a las 3 estrellas. Es un artículo en la primera página del periódico comprado en Metz hace un momento. Eugene respondió sin siquiera mirar el artículo ligeramente, porque ya había escuchado la historia en París. El general Napoleón de Vendée, el general Hoche de Flandes, el general Moreau del Rin. Estos son los 3. Bueno, entiendo lo del general Bonaparte y Hoche, pero ¿quién es Moreau? ¿Es la primera vez que escucho ese nombre? ¿Qué pasó con Jourdan, el comandante en jefe del ejército del norte? Moreau es el conquistador de Mainz. Actualmente se destaca más en el frente del Rin, que está vacante. De repente, los ojos de Hippolyte se abrieron de par en par. Oh, ahora que lo mencionas, ¿no es Mainz el campo de batalla del que el general Kleber se retiró después de fracasar? Es impresionante. Una ciudad llamada Mayenne en francés. En la historia original moderna, volvió a Alemania y se llama Mainz. Es una zona fronteriza que ha sido repetidamente ocupada y reconquistada entre Francia y Alemania desde hace bastante tiempo. En la época de Luis XIV, Francia logró conquistar Mainz. Sin embargo, poco después de que comenzara la revolución, el ejército austriaco ocupó Mainz. La división Mainz de Kleber, que fue derrotada en Mainz en ese momento y asignada a Vendée como responsabilidad por la derrota. Son los camaradas con los que luchó la compañía especial de Eugene. Aunque Napoleón se convirtió en el finalizador de Vendée, todos en el ejército revolucionario saben que Kleber es un general competente. Sin embargo, conquistó la ciudad donde Kleber, quien sería un general de primer rango, fue derrotado. Es natural estar impresionado. Eugene asintió mientras observaba esa reacción. Exactamente, esta es la reacción. Lo que quiere el directorio. No, podría ser lo que quiere Danton. ¿Qué quieres decir con eso? Un nuevo gobierno ha tomado el poder. La economía es un desastre y la situación de guerra no es buena. La coalición antifrancesa todavía se mantiene firme. La rebelión de los sansculottes fue suprimida exitosamente. Incluso se permitió disparar metralla contra los ciudadanos. Después de todo, Robespierre, el líder de facto del gobierno, fue asesinado por la turba. No solo el bombardeo, sino incluso una masacre con bayonetas habría sido comprensible para todos. El problema es lo que viene después. No es posible que repentinamente llegue una buena cosecha solo porque un nuevo gobierno directorial haya tomado el poder. El comercio todavía está siendo obstaculizado por la flota británica. En esta situación, el nuevo gobierno directorial ha decidido revertir la situación con una guerra a gran escala. En ese momento, Junot, que montaba a caballo junto al carro de suministros, inclinó la cabeza. Junot también fue promovido después de la supresión de la rebelión de Fructidor, y las insignias de coronel brillan en sus hombros. Espera. ¿Está tan mal? ¿No están el general Dugommier defendiendo los Pirineos y el general Jourdan defendiendo Flandes? Junot, entiendes mejor la situación militar de lo que pensaba. Creí que solo te fijabas en lo que tenías delante. O en las bellezas. Oye, también fui comandante de regimiento en el cuartel general de seguridad. Al menos conozco la estructura militar general de Francia. Mientras Junot se exaltaba, Duroc negó con la cabeza a su lado y Marmont sonrió levemente. Por pesar de que Junot fuera impaciente, había sido un oficial en el cuartel general de seguridad de París. Esto significa que estuvo en una posición donde podía acceder a toda la información sobre la estrategia y estructura militar de Francia. Esto se aplica a todo el comando del regimiento de Napoleón que ahora está en marcha. Todos aquí han visto, aprendido y estudiado la información de todo el ejército revolucionario francés durante aproximadamente un año. Probablemente será una gran base cuando asuman el mando militar en el futuro. Sin embargo, también es cierto que hay cosas que aún no pueden ver por ser militares. Eugene se encogió de hombros. Sí. También está el general Claude Michaud, actual comandante en jefe del frente del Rin. El problema es que todos estos son generales nombrados por el régimen anterior. Eugene habló mirando a Junot, Marmont y Duroc, que recién ahora se sorprendieron al entender lo que significaba. Naturalmente, Danton querrá reemplazarlos completamente con caras nuevas. En resumen, no es necesariamente una cuestión de méritos o capacidad. Danton tampoco es un experto militar. Probablemente hubo recomendaciones de Carnot, quien aunque no es director todavía está a cargo de la administración militar, o de Lafayette, quien tiene experiencia en el mando militar. Como resultado, 3 jóvenes generales que ascendieron durante el periodo de la Guerra Revolucionaria aparecieron al frente. Napoleón de 25 años, Hoche de 26 años y Moreau de 31 años. Verdaderamente,
el destino del establecimiento militar francés ha sido confiado a los jóvenes. Junot inclinó la cabeza. Espera, también van a reemplazar al comandante de Flandes. Parece que Jourdan está estancado. Probablemente no lo despedirán por completo, pero cambiarán el ejército del norte centrándolo en el cuerpo de ejército del Mosela, y le darán derechos de operación independiente. Es el ejército que comanda Hoche. Vaya, el general Hoche también ha progresado. ¿No es el cuñado de Monsieur Joseph? ¿Verdad, comandante? En ese momento, Napoleón, que cabalgaba al frente, asintió. Sí, Hoche es una persona confiable. El directorio hizo una buena elección de personal. Era amigo de Robespierre, pero afortunadamente lo dejaron pasar. HMPH, si lo vemos así, no fui yo también elegido por Robespierre. Por un momento, Napoleón frunció el ceño. El problema es Moreau. Solo he oído su nombre, no sé exactamente qué piensa. De hecho, Eugene tampoco ha visto a Moreau ni una sola vez. En la historia original, Moreau logra hazañas en el frente del Rin, pero se enfrenta a Napoleón. Incluso rechaza cuando Napoleón le propone casarse con su hijastra, Hortense. Finalmente, el enfrentamiento entre Moreau y Napoleón termina en exilio. ¿Cómo será ahora? Napoleón todavía está dedicado a la revolución, y es la época en que Moreau está en su mejor momento. De repente, Eugene sonrió y le dijo a Napoleón: ¿por eso vamos especialmente a encontrarnos con él hoy? En medio de tanto ajetreo. Napoleón asintió en silencio mientras cabalgaba. Relincho. Este es el lugar al que se dirige el regimiento de Napoleón. Mainz, la primera línea del frente oriental de Francia. Más aún, es el lugar donde está el cuartel general del ejército del Rin de Moreau. La primera línea estaba llena de humo de pólvora. ¡Boom! A lo lejos se escuchan sonidos de enfrentamientos esporádicos. No es una batalla lo suficientemente seria como para que el comandante se mueva en persona. Sin embargo, es una zona peligrosa donde pueden encontrarse con el enemigo en cualquier momento. Incluso en esta situación, un hombre que mantenía una actitud solemne recibió a Napoleón y Eugene. Bienvenidos a Mainz. Este es el frente que protege la revolución. El ejército reunido en el frente del Rin es de nada menos que 300.000 hombres. Es mucho más grande que Italia, que no es el frente principal, ni que hablar de Vendée donde hubo una guerra civil, o el frente de Flandes donde continúa la guerra de conquista. El hombre frente a ellos es el comandante que dirige el ejército fronterizo más grande de Francia, Jean-Victor Moreau. El cabello gris casi plateado, una expresión obstinada, una mirada intensa que destella. Eugene estaba pensando que no sería un oponente fácil cuando Napoleón extendió su mano primero. Encantado, soy Bonaparte, a cargo del ejército de Italia. Estoy a cargo del frente sur en esta operación. Un placer. Al final, el frente principal está en el Rin, lo crucial es que defiendan en Italia. ¿Qué acaba de decir? El rostro de Napoleón cambió. El frente principal es, sin duda, la línea del Rin, justo aquí. Así que ustedes dedíquense a la defensa cumpliendo el papel de fuerzas auxiliares. Esto es lo que Moreau acababa de decir. Sin embargo, en el rostro de Moreau no se podía encontrar ni un rastro de arrogancia. Al contrario, solo se percibía el sentido de responsabilidad de cumplir con su deber. Moreau respondió con una actitud fría y solemne, casi mecánica. Estoy hablando de los principios básicos militares, General Bonaparte. Nuestro principal enemigo es, al final, el Sacro Imperio Romano, especialmente el ejército austriaco. Estoy de acuerdo con eso, pero... El victorioso Josías de la defensa de los Países Bajos y el archiduque Carlos, hermano del emperador, se dirigen al Rin. Debemos vencerlos. Moreau señaló el mapa sobre la mesa. Para eso, necesitamos una defensa sólida en Flandes e Italia. La batalla defensiva es absolutamente necesaria en esta situación. Es literalmente el manual básico. La frontera oriental de Francia está compuesta por Flandes, el Sacro Imperio Romano, Suiza y la península italiana. Entre ellos, los combates se desarrollan en Flandes y en la zona fronteriza del Sacro Imperio Romano, el río Rin. Especialmente, las principales fuerzas enemigas, Prusia y Austria, han enviado grandes ejércitos al Rin. Por lo tanto, la victoria en este frente es la clave para ganar la Guerra del Rin. Los ejércitos de Flandes e Italia deben concentrarse en la defensa. Sería lo más sensato, doctrinario y ortodoxo. Sin embargo, si solo se iba a dedicar a la defensa, ¿por qué Napoleón abandonaría París para lanzarse al frente? Además, desde el punto de vista estratégico, las palabras de Moreau tienen un problema grave. En ese momento, no puedo estar de acuerdo con eso. No es así, General Napoleón. Napoleón se giró sorprendido. Oche.
Hace tiempo que no nos vemos, cuñado. Ah, ¿puedo llamarlo cuñado? De hecho, si lo pensamos bien, mi esposa podría haber sido su esposa. ¿Por qué hace ese tipo de bromas? Por cierto, Desiree fue a Flandes. Cuando Napoleón tomó alegremente la mano de Hoche, éste la apretó con fuerza y sonrió amablemente. Sí. Le dije que el campo de batalla era peligroso, pero finalmente vino. Todo esto es por culpa de ese joven mensajero. Eugene, quien estaba sentado al lado como ayudante principal de Napoleón, abrió los ojos de par en par. Moreau también está presente. ¿Por qué de repente Hoche menciona a Eugene y muestra tanta familiaridad? Claramente debe ser para mostrar su vínculo con Napoleón. En un instante, Eugene, que comprendió la intención de Hoche, sonrió y preguntó. ¿Yo? ¿Por qué dice eso, comandante Hoche? ¿Cómo iba a subir Desiree sola? Todo esto es porque tú, Eugene, pusiste guardaespaldas. Nicolás la trajo. ¿Nicolás Surcouf? Ese amigo solo se dedica al contrabando. ¿Por qué haría algo así? Esta vez Eugene se sorprendió por otro motivo. Nicolás Surcouf es el capitán a cargo de las operaciones de contrabando en el cartel Beauharnais. Sin embargo, en realidad, Nicolás también tiene una amistad con Hoche. Hoche guiñó un ojo. Ese amigo, si lo piensas bien, también cruzó el Atlántico conmigo. Bueno, quizás le pareció que no estaba bien que estuviera solo. O tal vez sintió lástima por Desiree. Hoche y Eugene sonrieron juntos recordando las aventuras de cuando viajaban a Martinica. Por supuesto, había un hombre a quien esta escena le resultaba incómoda. Moreau tosió de repente y dijo: Ejem. Parecen muy cercanos. En fin, ¿por qué no puede estar de acuerdo? La reunión de hoy también es para comunicar la estrategia final de la guerra del Rin. Hoche volvió su mirada hacia Moreau con una sonrisa suave. Es tal como Moreau acababa de decir. La razón por la que Hoche había venido corriendo a Mainz, incluso dejando el campo de batalla, era para celebrar la reunión estratégica sobre la guerra de la coalición antifrancesa que llevarían a cabo las 3 estrellas, proclamadas por el directorio. Pero ahora parecía que solo confirmarían sus diferencias de opinión. Ah, me quedé a medias. Es simple, comandante Moreau. Flandes es la primera línea frente a Inglaterra. Especialmente si no logramos ocupar los Países Bajos, Inglaterra podría incluso lanzar una invasión total. Ah, ¿eso sería posible? Si ni siquiera se logró en la época de Luis XIV, ahora. ¿No será posible precisamente porque es ahora? No veo por qué los ciudadanos holandeses no simpatizarían con la revolución. Una vez, en el siglo XVII, Francia intentó ocupar los Países Bajos. Por supuesto, fracasó, y gracias a eso los Países Bajos seguían siendo una potencia independiente con prósperas industrias financiera y naviera. Sin embargo, la Francia revolucionaria, después de los Países Bajos austriacos, ahora apunta a Holanda. El ejército de Flandes ha sufrido fracasos repetidos hasta ahora. Lo que Hoche busca ahora es precisamente una victoria que supere esos fracasos. Naturalmente, es una tarea difícil. Sin embargo, desde el punto de vista de Hoche, ahora que las principales fuerzas aliadas se han concentrado en el Rin, es una oportunidad. Además, Italia es la retaguardia de Austria. Si no hubiera oportunidad, lo entendería, pero si la hay, es un frente que no debemos desaprovechar. Hoche elogió también el frente italiano a cargo de Napoleón, aislando hábilmente a Moreau. El rostro de los ayudantes bajo el mando de Moreau cambió. Entonces Napoleón se unió aplaudiendo. Nuestro cuñado lo ve con precisión. Exacto, Italia es el lugar donde podemos agarrar por el cuello al emperador. Es la tierra anhelada que incluso los reyes franceses del pasado intentaron conquistar. Eugene observó rápidamente a Moreau y sus ayudantes. Entre ellos probablemente habría generales que en el futuro trabajarían bajo el mando de Napoleón. ¿Quién estaría en el frente del Rin en esta época? Louis Charles de Sykes, Joseph Sowam, Laurent de Gouvion Saint-Cyr. De repente, la notificación de caracteres plateados aparecía cada vez que miraba a los ayudantes. Eugene grabó sus rostros en su memoria. Aunque no podrían ir juntos a Italia, tal vez llegaría el día en que lucharían juntos. En ese momento, la notificación de Eugene desapareció en el ruido. ¡Bam! El joven de 31 años de rostro estricto y obstinado, Moreau, golpeaba la mesa. Entiendo perfectamente sus intenciones. Moreau miró fijamente a Napoleón y Hoche, hablando con tono apremiante. Comprendo su ambición de obtener gloria. Probablemente tengan la capacidad. También conozco bien los méritos que obtuvieron en Vendée y Dunkerque. General, ahora estábamos hablando de una estrategia efectiva para aniquilar al enemigo. Están equivocados.
Hacia Oche que protestaba, Moreau alzó la voz. Somos la vanguardia de la República. Solo protectores. No tengo autoridad para obligar a los generales. Pero tengan esto en mente. República. El sistema sin rey creado por la revolución. Moreau es devoto de este sistema. Incluso en la historia original, mantuvo su posición a pesar de que su padre Gabriel fue decapitado durante el Reino del Terror. De hecho, ahora que su padre no murió por causa de Robespierre, la determinación de Moreau es aún más firme. Por lealtad a la Revolución Francesa. Pero, ¿cómo se debe proteger esta república? Moreau, un hombre ortodoxo, estaba convencido. Si no ganamos en el Rin, la república caerá. Ese es el alfa y omega de esta ofensiva general, el principio y el fin. ¿Qué pasaría si el Rin fuera penetrado? Las fuerzas contrarrevolucionarias se levantarían de nuevo en toda Francia. Los ejércitos de la coalición antifrancesa invadirían el territorio francés. Esto se convierte en realidad en la historia original después de que Napoleón fuera derrotado en Leipzig. Moreau, a cargo de la primera línea del frente oriental del Rin, sentía profundamente la creciente responsabilidad. Deseaba que los otros dos comandantes entendieran esta sensación. Por eso, a pesar de la urgente situación en el frente, se tomó el tiempo para llamar específicamente a Oche y Napoleón. En ese momento, Napoleón rompió su bastón de mando. ¡Crack! Arrojando el bastón roto, Napoleón miró fijamente a Moreau. Entonces será mejor que entiendas esto claramente, Moreau. Aunque no era tan grueso como el bastón de mariscal posterior, el bastón de general del periodo revolucionario tampoco era despreciable. Eugene estaba bastante impresionado por la notable fuerza de agarre. Probablemente había desarrollado sus músculos durante su entrenamiento como artillero. Sin embargo, Napoleón no había roto el bastón para presumir de su fuerza. Era una declaración de que no aceptaría el mando de Moreau. Napoleón se dirigió a Moreau con firmeza. Lo que protege a la República no es la obstinación ni un frente fijo. Es la victoria derrotando al enemigo. No, por eso en el Rin. No digo esto porque no esté a cargo del frente del Rin. El gobierno revolucionario no tiene recursos para continuar la guerra ahora. Debemos lograr la victoria lo más rápido posible y terminar la guerra tan pronto como podamos. Napoleón declaró hacia Moreau. Para eso, ya sea en Flandes o Italia, debemos golpear directamente al enemigo a través de rutas indirectas y aniquilar sus fuerzas principales. Esa es la esencia de la estrategia, el alfa y omega. Napoleón aún no había comandado ni una sola guerra a gran escala. Sus méritos de batalla se limitaban a la guerra civil. Sin embargo, estas palabras son la esencia de la guerra de una nueva era. Un nuevo paradigma de guerra en el siglo XVIII que invierte los prejuicios. Que el núcleo de la guerra no es la capital ni las fortalezas, sino el ejército principal. En el momento en que Moreau parpadeó, Napoleón dio media vuelta y salió de la tienda. Si no entiendes esto, no podrás ganar, Moreau. Al final, Moreau probablemente nunca lo entendería, pero aquí no solo estaba Moreau. Eugene, Oche y los miembros del club de Napoleón salieron orgullosamente de la tienda. Detrás quedaron atónitos Moreau y sus ayudantes. Aquellos que permanecerían en este caótico frente del Rin. En realidad, lo que dijo Napoleón es una especie de apuesta. Vaya, realmente el general Napoleón es extraordinario. De repente, Oche silbó mientras palmeaba su caballo. Oche también es comandante del Cuerpo del Mosela, una unidad del frente de Flandes. Aunque la defensa está a cargo de Jourdan, dado que el ataque se le ha confiado a Oche, no puede seguir abandonando el frente. Por eso, justo cuando estaba a punto de partir, se dirigió a Eugene. Eugene se encogió de hombros mientras despedía a Oche. Bueno, no es algo que tú también sabes, Oche. Es algo diferente. Yo solo lo había intuido vagamente, y no lo había pensado completamente hasta que el general Napoleón lo dijo. Aunque ciertamente parece alguien que nació con los ojos abiertos. ¿Por qué lo que dijo Napoleón es peligroso, extraordinario y una apuesta? Porque sugiere abandonar incluso la base principal a veces y concentrar todas las fuerzas para aniquilar al ejército principal enemigo. En términos del frente del Rin, significa abandonar Mainz y hacer avanzar a todo el ejército. Es un camino que un tradicionalista como Moreau jamás podría elegir. Incluso para Oche, no es fácil. En ese momento, Oche sonrió mirando a Eugene. Tú también, Eugene. Eugene se rascó la cabeza tímidamente. En realidad, Eugene solo puede hacerlo porque conoce la historia y tiene la guía de los caracteres plateados. Son extremadamente raros aquellos que pueden hacer tal apuesta sin conocimientos y habilidades trascendentales. Aunque, por supuesto, no cualquiera podría hacerlo incluso teniendo esas habilidades. Interrumpiendo las reflexiones de Eugene, Oche preguntó seriamente.
¿Despediste bien a tu padre? Parece más fuerte de lo que pensaba. Mira quién habla, tú que fuiste huérfano desde pequeño. Después de todo, no fue mi padre quien fue a rescatar a nuestra madre, sino tú. No pude asumir la responsabilidad hasta el final. Honestamente, tienes razón. No puedo manejar a Rose. Punto. Con una sonrisa amarga, Oche vio a Napoleón acercándose a lo lejos. Pero ese tipo, creo que él sí podría manejarla. Napoleón se acercaba a caballo con su uniforme negro. Claramente Oche era mucho más alto. Sin embargo, por alguna razón, Napoleón siempre emanaba una presencia que se sentía imponente. Quizás sea por esa intensa mirada. Con ojos brillantes y penetrantes, Napoleón se dirigió a Eugene y Oche. Aquí estaban, joven mensajero. Y Oche. Oche observó silenciosamente a Napoleón y sonrió suavemente. Le deseo suerte en Italia. Y, por favor, cuide bien de nuestro Eugene. Napoleón arqueó una ceja y sonrió levemente. Probablemente también había escuchado en París los rumores sobre Oche y Josephine. Sin embargo, cuando se encontraron, deliberadamente no mencionaron ese rumor. El pasado es solo pasado. Además, Oche acababa de decir esto, que le confiaba a Eugene y a su madre Josephine. Lo protegeré sin que me lo pidas. Aunque, el joven mensajero probablemente lo haga mejor que yo. Viendo a Napoleón hablar con simple convicción, Oche asintió. Gracias. Entonces, me voy. Eugene. Oche y sus ayudantes desaparecieron hacia el norte a caballo. La reunión de los tres generales estrella de hoy efectivamente fracasó. Los tres generales se moverán como quieran en sus respectivos frentes. Afortunadamente para Francia, los tres son generales de primera clase. Entonces, ¿quién de ellos se convertirá en el protagonista de la gloria? Mientras Eugene pensaba en esto, Napoleón dijo abruptamente: Eugene. Sí. Mi comandante. Tiene algo que decir. La gente habla de 3 estrellas. Pero, al final, solo hay un sol. Napoleón, quien quedaría como protagonista en la historia, miró fijamente a Eugene bajo el sol poniente del invierno. Quiero convertirme en el sol. Tendré que probar si puedo hacerlo en Italia. Eugene sonrió y realizó un saludo militar. Lo seguiré con gusto, Mon Napoleón. El día en que las 3 estrellas se encontraron y se separaron, el regimiento de Napoleón volvió a dirigirse hacia el sur. El destino es Niza, donde se encuentra el cuartel general italiano. Diciembre de 1794. Durante la Revolución Francesa, finalmente llegó la campaña de Italia.